11, terminado. Mami, parang kinakabahan ka. Parece tute na nervyoso. Ya. Don Miguel. Bago tayo magsimula sa pagkikipag-usap kay Mami Kuana, ipagmalaki muna natin kasi may magic kamay siya, may tenemahi ka ito, may mga bunga na. Doon tayo, Bisa Miguel. Nasaan yung ito? Ito na, nag-i-start ng magbunga, di ba? Violet. Ese, one, ito pa. Doon mas. Yan. Ito malaki-laki na. So, Casi dos. Dos, no? Tiene, grande, aquí, mira. Grande. Sí. Di ba? Nakarang pagbisita namin dito, wala pang bunga, namumulaklak pa lang. Pero ngayon, may bunga na. Ang galing, di ba? So, ito pag nagbunga yan, sunod-sunod na yan. So, ito na, mag-start na tayo. Kasi marami tayong pag-usapan ngayon about Mami Kuana sa kanyang plano. So, Mami Kuana, hello! ¿Qué tal está? How are you? ¿Qué tal? ¿Kumusta ka? Estoy bien. Mabuti. Sí. Vamos sentar? Heto na. Kaya tapusin niyo itong video mga kaluts. Kasi napag-isipan ko, di ba may mga suggestion kayo, hihiwalay na lang yung sa mga subscribers natin. Ito, may tanong tayo kay Mami Kuana, itong mga naisip natin. Itatanong natin kasi magkakaroon siya ng dito, mga information or para mayroon siyang idea about sa pagtatayo na ng business. Ito. So, Mami Kuana, tengo 11 preguntas aquí. Okay? ¿Cómo va empezar negosyo? Yan. So, kailangan, gusto ko kasi klaro muna mga kalos. Gusto ko kasi mas sigurado. Mas está en plano también. Sí. Está bien así, no? Sí. Okay. So, yun nga, ang number one natin, siyempre, itong tanong natin, desidido ba siyang magtayo ng maliit na negosyo, determinasyon at magtiwala sa sarili niyang kakayahan? So, Mami Kuana, primero, pregunta, ¿tú decidido para hacer un pequeño negocio? ¿Tú tienes determinación? ¿Tú tienes confianza en tú mismo, en tu cuerpo? Por eso no solo no tiene trabajo. ¿Qué? ¿Tú? Sí. ¿Sí? En mi parte, Sí. quiero hacer un negocio, pequeño negocio, para vender antes yuca, plátano y pescado. Ok, ahumado. primera pregunta. So, entonces, determinación, sí. Sí, ¿Seguro? seguro. ¿Cuánto por ciento? 100%? 100%. 101. Okay. Segundo, ano ang mas kailangan at kinakain o ginagamit ng mga Aprikano araw-araw? So, aquí yo pregunta, ¿qué más necesidad comer de cada día? Comer de cada día. Sí, number 2. ¿Qué más necesita y que los africanos consumen o usan todos los días? Todos los días usan jabón, aceite, arroz. Sabon, cooking oil, saka arroz, rice, no? Yes. Yan. So ano na tayo? Number 3 na ngayon. Kanino siya kukuha ng supply at ng paninda at o kanino o saan pala? So ¿de dónde va a obtener el suministro de sus mercancías? Como pobidor, así. Como donde Sí. yo pude comprar, ¿no? Sí, puede. ¿Dónde? Ok, yo pude comprar en Mercado Bitui Bitwit. Ujú. o Mercado 5. Pero ¿dónde más barato? Mercado Bitui. So mas compare pala sa Mercado 5 kaysa sa Bitwit. Mas mura sa Bitwit. Okay. Ahora, ¿qué número ahora? 4. Yan. So, saan at sino ang balak niyang bentahan? Donde y a quién piensa vender? Yo quiero vender aquí, donde yo vivo aquí. Aquí primero. Sí.
A otro sitio también. Otro sitio ahí porque Ujú. cuando tú empiezas Ujú. de vender algo, no es mejor que tú, Ok. ¿cómo se dice? Para empezar aquí, mejor. Mejor. So yan, nakuha ko yung point ni Mami Kuana. Mas gusto niya muna daw mag-umpisa rito sa bahay para malaman na siya yung nagbebenta. After that, kung siguro, kung sakaling medyo magsawa or hindi ganong mabenta, pwede siya magbenta sa ibang lugar. So yun yung point niya na ano ko na. Yan. So klaro yun, di ba? Now, we are number 5, numero 5. Sí. Sino ang siguradong makakasama niya sa pagtitinda? ¿Quién seguro estará con él haciendo la venta? La venta Para ayudar. para ayudarme mi hija. Hija, Mi hija o mi nieto. Tengo dos ¿quién más seguro? que me No, puede ayudar. Sí, Ujú. ¿quién más puede todos los días hacer? Mi De- nieta. Nieta, Alvin, No, ¿qué? Wendy. Sí, Wendy. Sí. Wendy y ¿quién más? Alvin. Alvin. Ujú. Ok, no, yo no. También hay Ronnie. Ronnie. Sí. So, tú tienes mucho, ¿no? Para ayudar. Mm. Ronnie, Alvin, Sí. Wendy, Eje. Wendy y Deborah. No. Débora si quiere. Sí, Deborah también. So, yun nga, marami pa lang siya makakasama. Hay que seguro todos los días alguien se ayudar porque tú un poco mayor. Kasi medyo may edad na sabi ko, siguraduhin mo na may kasama ka araw-araw sa pagkuha. Ahora, number 6, tatagal ba ang produkto kung sakaling hindi maubos sa isang araw, hindi madaling mabulok? Hay que pensar estas cosas también. Durará el producto en caso de que no se vende un día, no se daña fácilmente. Así. Sí. Por eso yo no puedo comprar como Ujú. tomate, porque Ujú. tomate se gasta, como pescado fresco se Ujú. gasta. Ujú. Es mejor de vender algo Congelado. que está bien. So like that daw, hindi pwede talagang gagaya na sabi, yung matagal yung expiration, tapos like yung tomato, madaling mabulok, tapos yung iba na like, yun nga, yung basa, konhelado daw yung ano niya. Okay. Tapos ngayon, okay, está claro ahí, Sí, está claro, ahora está bien. tiene idea. Sí. Ok, para mí esto es mi idea, todo. Ahora tú tienes idea, es mi idea todo para preguntas después de seguidores. So yan, sa next susunod ulit yung mga seguidors, yung mga subscribers natin. Anong number na tayo, Miguel? Kaya numero ahora? Numero 7. Sí. So ngayon number 7 na tayo mga kaluts. Magkano ang total na kapital sa pagsisimula ng kanyang negosyo? So, Mami, ¿cuánto es el capital total para empezar su negocio? Mi negocio. Sí, como está empezar pequeño, mag-start ng maliit na ano. Pensar bien, no pasa nada. No. Un minuto. ¿Qué? No. Yeah, so mahirap pa siya mag-decide kung magkano ano. Okay. Para Para empezar ujú. de negociar algo, Ujú. no sé. La cantidad de Dinero. debe ser 500,000 o abajo. 500,000. So, menos Para 500,000. So, 500,000 pala. Pababa. Pero siguro, tú pwede empezar en pequeño. Como después Como- pwede aumentar. Así, So, más idea para hacer 300 así. 300, 200, 200? 300. Sí, 300,000 ang pinaka mainam na mag-start or 2 up. So pag less than do medyo konti na yon. Cuando está menos de 200 está muy abajo, no? So pag 200 lang medyo medyo konti lang yung mabibili niya. So siguro pwede rin pag-aralan pa. Tu pwede aprender también. Un semana pwede 200 150 así. Sí. Sí, así. Vamos a ver, depende de movimiento, De movimiento. de tienda. Sí. Oh, yan. Sabi ko, pwede ka mag-start sa 150 or up or 200 pataas.
Depende yan sa movement ng products mo. Yan, so está claro, mami, no? Sí. Ahora estamos en 8. 8. So, ¿cómo va tu hacer? Paano ang diskarte niya para malaman kung kumikita o hindi ang negosyo? So, ito, ¿cuál será su estrategia para saber si el negocio está ganando o no? Lo que yo puedo, lo Sí. que yo puedo hacer es que si yo vendo, Ujú, por ejemplo, 2,000 al día, ujú. yo guardo 1,000 Ah, y sí. 1,000 yo compro algo para aumentar más. So así. Mm. Cuando tú gana, ¿cuánto? 1,000, 1,000. 2,000, así. Tú sí, vas a aumentar más. Mm. Pero como tú conocer, ¿cuánto tú gana? al día, Sí. no sé, Sí. no sé. Para mí, para tu... Por ejemplo, So, ang experience niya kasi, kung kikita siya ng limbawan, binili niyang meal, tapos makakabenta siya ng meal, tutubo siya, idadagdag niya. So, okay rin naman yun yung ano niya. Pero para mí, una idea también, porque yo mismo escribí eso. Kasi ako nagsulat nito, mami, esa idea bien. Para mí, la primero hay que coger bolígrafo Bolígrafo y cuaderno. Hay que lista cada cosas hay que lista como 2,000 plátano, 3,000 yuca, Sí. así. ¿Cuánto tú mercancías hoy? Lista en una cuaderno. Sí. Después, ¿cuánto tú vender? Después tú menos tú ganando. So sabi ko nga sa kanya, kailangan mong maglista kung magkano binili mo. After that, ma-minus na lang kung magkano yung kinita niya a day. Or malalaman niya naman yun. Tu pwede saber kada dia. Importante, lista. Así, Lista, tu compra, lista tu vender. Así. Ilista mo yung pinamili mo and lista mo rin yung naibenta mo para tu tiene sí. cosa, para recordar, ¿ok? Ujú. Ok. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Ahora bien, ¿no? Está bien, sí. Okay. Ano pa ang pwedeng idagdag sa paninda niya na may related sa main product niya? Number 9, ¿no? ¿Qué más se puede añadir a sus mercancías relacionado con su producto principal? Como tú vender mucho plátanos, después, ¿qué tú quieres más vender así? Pescado. Pescado Pescado congelado. ahumado. Ahumado. Sí, yung dried fish nga, yun yung ano niya. Sí, pwede porque cada día se comer aquí, no? Every day kinakain yun at hindi madaling mapanis. También, no, kaduka rapido, no? No. Oh, hindi rin madaling mapanis. So, pwede rin yun. So, tapos, yun nga, ano na tayo, number 10. So, numero 10. May positive mind ba siya lagi mabenta man o matumalang paninda? So, tiene una mente positiva siempre. Y así que las ventas vayan bien o mal. Normalmente, cuando tú vender cosas, un día bien, un día mal. Pero normalmente, tú mismo hay que, como ahora, hay que reír con clientes, así, Sí, siempre, así. para empezar tu día en mañanita con reír. So, simula mo yung umaga mo sa pag-smile. La primera también, hay que rezar. Somos Así. siempre también así, empieza de positiva mentalidad. Sí. Ya está bien, ¿no? Así. Okay. And then, ito na yung last question natin mga kaluts para sa mga ginawa ko. Está dispuesto, anong pala, sa Tagalog muna, willing ba siya kung anong magiging takbo ng negosyo niya? Willing ba siyang i-share pala yung magiging takbo ng negosyo niya? Está dispuesto a lo que suceda o su negosyo. No, tú puedes hablar con gentes de canal, ¿no? Como, ¿qué pasó con su negocio? ¿No? Sí, ajá. Vamos a ver. Como está moviendo bien, así es normal. ¿Qué cosa pasa? Vamos a decir. Tú puedes hacer. Tú puedes hablar. Hablar. Sí. Con canales. Cuando yo viene aquí, Sí, yo hablar. dar cómo está mami, Juana, tu negocio, así, ¿cómo Sí. estás? Ujú.
Sale bien? Okay. Sí, sí. Okay, so yun. Oh, so 11 terminado. Mami, parang kinakabahan ka. Parece tú te nervioso ya. Yo soy... Don Miguel. Yan, nakikinig si Don Miguel. Kasama natin si Don Miguel. Nag-ano siya, siyang nagka-camera pa rin. So yan, yun narinig niya yung mga tanong natin. On the next video natin, tatanong naman natin yung about sa mga suggestion pala and yung mga idea ng mga bawat subscribers natin. Kaya, panoorin nyo yung part 2 mga kalots. Okay? Okay, sana, mami, tu quiere decir cosas para seguidores. Ok. Doy gracias a mis seguidores. Que Dios le bendiga, Dios le guarda. Y yo quiero que lo que voy a hacer, que Dios me bendiga también. Okay. Yo! Pagdasal natin mga kalots. Hello.